47. Y el versículo 42 es la serie que estoy predicando hace un largo tiempo. And verse 42 is a series that I've been preaching for a long time. Y a veces me detengo un poco, pero hay tanto de qué hablar aquí en este libro de los Hechos que tengo que continuar la serie. And sometimes I detain myself a little, but there's a lot to speak about in the book of Acts. El versículo 42, ahí vamos a leer. Cuando lo tengan, dicen amén, por We'll be favor. reading verse 42. When Amén. you have it, say amen. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos. Diga, todo lo que habían creído estaban Say, all those that juntos. Y tenían en común todas las cosas. Diga, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire la palabra perseverando otra vez. Y perseverando unánimes, todos estaban unánimes. Diga, unánimes. Say unity. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Haciendo qué? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que iban siendo salvos. Gracias, Padre, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Muy bien. Léela, pastora. Okay. Amen. The book of Acts chapter 2 verses 42 to 47 in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship in the breaking of bread and prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they continually daily with the accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Amen. Amén. Padre, gracias por esta palabra de este día. Ayúdanos a compartirla en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden Amen. sentarse You en may la be presencia de seated. Dios. Para empezar, ¿qué es un avivamiento? To start, what is a revival? Un avivamiento trae un despertar espiritual. A revival brings a awakening, a spiritual awakening. Y las personas comienzan a despertar y a profundizarse más en la búsqueda de Dios. And the people start waking up and getting into the seeking of the Lord. Y la respuesta de Dios desciende cuando hay gente buscando su And the presencia. answer of God comes when we wait on the Lord. ¿Cuánto aman la presencia de Dios? How many love the presence of the Lord? Y cada día la iglesia primitiva oraba en las casas, en el templo, y predicaban el evangelio en las calles. And every day in the times they used to pray and in the houses and seeking the Lord. Cuando hay avivamiento en unas personas, tiene hambre de Dios. When there's a revival, an awakening in the people's souls, they want to seek Y the cuando Lord. hay hambre de Dios, Dios bendice a sus hijos. And we're hungry of God, God blesses His children. Si hay hambre de Dios, la presencia de Dios desciende sobre el When you pueblo. are hungry of God, the presence of God descends upon His people. Pero cuando hay apatía en las personas y se quedan a distancia solo como espectadores, Dios entonces se cruza de brazos y lo deja tranquilo. But when we're worrying and we try to get away from God, we start getting away from the Lord and we start losing the interest in seeking Dios the le Lord. gusta a la gente de acción, la gente que acciona. God likes people that with action. Voy a mencionar varias veces la palabra acción. I'm going to mention a couple of times the word action. Un creyente en avivamiento no está encerrado en cuatro paredes. Es un visionario del reino de Dios y va donde Dios lo necesita. Alza mano y dale la gloria a Dios hoy. That wants to seek the Lord always has the vision of getting closer to the Lord.
Un creyente en avivamiento no se entretiene con la unción. A Christian in revival doesn't entertain themselves with the vision. Cada día que pasa la iglesia necesita ese avivamiento. Every day that days goes by, the church needs to have revival. Y dicho sea de paso, la iglesia está en el mayor de todos los avivamientos de la historia. And nevertheless, the church is now in the greatest times of the history. Ay, pastor, con tanta gente fría, ¿cómo dice eso? Oh, pastor, how can you say that with so many people that are wax cold? Lo puedo probar. Es la etapa de la historia donde más gente se está convirtiendo y donde más gente hay predicando la palabra de Dios. Eso es avivamiento, cuando las almas se salvan. Hallelujah. This is the topic where the church is getting more revival. This is the time where people are getting saved. ¿Y por qué Dios está acelerando todo? And why is God moving everything so fast? Porque la trompeta va a sonar muy pronto. Because soon the trumpet is about to sound. Y Dios está agitando las aguas. And God is moving the waters. Y Daniel dice, los entendidos entenderán. La gente sabia va a entender el llamado de Dios al avivamiento de los últimos tiempos que jamás se ha visto en la historia. And Daniel says the wise will understand. Hace unos días me dieron el reporte A couple of days ago, they gave me a report del trabajo que comenzamos el año pasado, of the works that we started last year junto con nuestros brazos aliados del Ministerio o Fundación Mies. with the foundation and the ministry Miel. Yo me quedé sorprendido cuando vino el reporte, y eso de lo que se sabe. I was in shock when I saw the report. 62 millones de personas convertidas que se le entregaron Biblia, y muchas iglesias, cientos de iglesias se volvieron a abrir que estaban cerradas y otras nuevas se abrieron para la gloria de Dios. Eso es el avivamiento profético del último tiempo. 62 million souls got saved with the Bibles that were given to them. Y Dios me ministraba esta palabra. And God ministered this word to me. Por eso es que traigo gente de todos los países y de diferentes partes a unirse en la visión. ¿Cuál visión? La visión por las almas. Diga, visión por las almas. Say vision for the souls. Passion for the souls. Y Dios está unificando la gente que desea buscar presencia de Dios. And God is unifying the church that wants to seek the presence of the Lord. Porque a Dios no le interesa tanto que las personas se queden en cuatro paredes, sino que a Dios le interesa que la gente de Dios predique el evangelio a los que están perdidos en las calles. Y son muchos, son muchos los que están perdidos. Y la palabra de Dios, usted y yo la tenemos. Alguien alabe la gloria de Dios hoy. Glory to God. God is not interested in the four walls that we're in the church. God is interested in us to go out there and preach the word of God. Dile a tu vecino, no sea come solo. Tell your neighbor, don't eat alone. Hay gente que está comiendo solo. You got a lot of people that are eating by themselves. Se están comiendo el pastel ellos solos. They're eating the cake by themselves. Dios te dio el poder para compartir a God otro. gave you the power so you can share it with others. Todo el que pasa por tu vida será tocado y ministrado All por those Dios. that pass through your life will be ministered by God. Si lo que tienes es el poder, dale el poder a And otro all you también. have is the Comparte. power, give the power to others, share it. A su nombre. To his name. La iglesia primitiva desató un avivamiento The primitive church, they did a revival que comenzó con gente arrepentida y orando. that started with people in repentance and in prayer. Cuando un hombre o una mujer vive delante de Dios de rodillas orando, cosas extraordinarias ocurren. When a man and a woman of God live their lives in prayer on their knees, they see great things. Y por todas partes la gente se da cuenta el fruto de lo que está dando tu vida. And everybody sees what's your life, the fruits that your life is Y giving. donde encuentra un endemoniado en el camino, Dios te usa para liberarlo. And if you see a person that is possessed by the enemy, God sets them free in the Hoy way. se habla mucho de unción y poca gente echando fuera A demonios. lot of people speak about anointing, but they don't speak about the power. Tú tienes la unción del You santo got the para echar fuera anointing. demonios. Solo úsala en el nombre de Jesús. To cast out the devil, just use it in the name of Jesus. La iglesia primitiva The primitive church, enviaron a Felipe hasta Samaria. they sent Philip to Y Samaria. en Samaria se desató un avivamiento que hasta los brujos se convertían. And in Samaria there was such a revival that even the witchcraft, they got Y converted. uno de ellos, llamado Simón el Mago, se escondió en la iglesia, supuestamente convertido a Dios.
And one of the witchcrafters, he got converted inside the church. He Y was estaba in, con los creyentes. and he was among the believers. Pero mandaron a buscar de allá a Pedro y a Juan para venir a orar por ellos. They sent for Peter and John to pray for them. Y cuando llegaron los apóstoles con esa And unción, when the apostles arrived with that anointing, dile a tu vecino, con esa unción, tell your neighbor, with that anointing, es que Dios te quiere it's operando that con God esa wants you operating. llama, Hallelujah. con esa unción With del that poder. anointing, the power. Es que Dios te quiere operando It's that con la God wants you unción del poder. operated with that anointing. Y llegaron los apóstoles. And the apostles arrived. Y el brujo vio aquel mover del poder de And Dios. the witchcraft, he saw the moving of the power of God. Y se le acercó a Pedro y le dijo, si me das de ese poder te voy a dar dinero. And he got close to Peter and he said, if you give me some of that power, I'm going to give Y you more. Pedro lo miró como quien dice, And Peter looked at him like, say, ¿para dónde viene, diablo? where you coming to, devil? Le dijo, Simón, tu alma está en ceguera, en amargura espiritual. Simon, your life is in blindness El spiritually. poder de Dios no se adquiere con dinero. The power of God you don't obtain with money. El poder de Dios se adquiere con You arrepentimiento obtain y the con power of oración. God with Alabado sea repentance Dios. and prayer. Praise the Lord. Y le dijo, tu dinero perezca contigo. Your money perish with you. Los hombres de Dios no venden el evangelio por peseta. The men of God don't sell the gospel. Porque el for que Dios quarters. llama, Dios le suple todo. Because who's that? Those that ¿Cuánto God levantan calls, mano y dan gloria? He supplies. No hay que vender el evangelio. El evangelio se da de gracia. Porque de gracia Hallelujah. recibiste, da de gracia. Alabado sea You don't Dios. sell the gospel. When you receive by grace, you give for grace. Dios es capaz de suplirte todo lo que tú necesitas. God is capable of giving you everything that you need. Y el avivamiento siguió en Samaria. And the revival continues in La gente Samaria. se estaban sanando. The people were being healed. La gente estaban siendo liberados. People were being delivered. Porque había gente ungida allí Because ministrando. there was a lot of anointed people there. La generación que va creciendo, hay que ministrarle el poder de Dios y el avivamiento. Hay que orar por The ellos. nation that is arriving, we need to preach to them about the anointing and the power. Hay que agarrarlo del pelo y ayudarlo a amanecer de Grab them by rodillas, the hair. buscando la gloria de Dios, para que pues alguien tiene que Go on alabar a their Dios knees aquí and they hoy. need to start seeking the Lord in prayer. Vamos, Samaloja. Hallelujah. Enseña a tus hijos a orar. Teach your Enseña a children. tus hijos. Clama con ellos. Úngelo con aceite y enséñale el poder. Y vas a ver que la Teach gloria your de Dios se va a children. manifestar. Hallelujah. Teach your children to pray. Teach them the anointing. And you're going to see that the power of God is going to be Eso se manifested. sabe in them. cuando una gente está llena de Dios, está gozosa. You know when a person is filled with God No because está they're con los joyful. ojos por allá viendo a ver qué va a pasar. They're not La- over there like spectators. El que está lleno de Dios da gloria a Dios Those that y da are filled with aleluya God, y da they give alabanza glory to y se God, mete bajo el praise. poder. And they get under the anointing. Y Dios te dará conexiones y te abrirá puertas. And God will give you connections and He shall open doors. Mientras oraba en estos días, While I was praying in these days, Dios me hacía sentir, God let me feel ustedes no son una iglesia súper grande, you are not a super church. no son una mega iglesia, You are not a mega church. pero están alcanzando millones de almas en todo el mundo. You are reaching millions of souls. Y eso es lo que all me over the interesa, world. las almas. And that's what interests me. Alza the la mano y souls. alaba la gloria de Dios. Raise your hand and praise the glory Cuando of hay God. visión de Dios y hay poder, When there is- usted va donde Dios te necesita There y is vision predica. and there is power. You go where God needs you and preach. Me preocupa la generación que está demasiado lenta. It worries me the generation that is very slow. Avivamiento es despertar áreas dormidas dentro del The creyente. revival is to the awakening areas in your life spiritually. Persona descuidada y fría. People that are careless and cold. En todo el mundo apática al mover de Dios. They're ignoring the presence of God. El que está operando bajo la unción opera los dones del Espíritu. Those that are operating under the anointing are operating. Y los under dones the del Spirit Espíritu of cuando God. fluyen salvan a la gente y And libertan a the los gifts of oprimidos. God liberates the anointed. Yo creo en los 9 Those- dones del Espíritu. I believe in the Y creo en los gifts of the 5 Spirit. ministerios. And I believe in the 5 ministries. Todavía hay una iglesia pujante. There's still Ay, a aloha. great church. Y sabe que hay gente que está perdida, que lo que está necesitando es una palabra suya. Eso nada más. There are people that are lost and all they're waiting for is a word of yours. Mire lo que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. And they continue stand fast in the apostles' doctrine and fellowship in the breaking of bread and prayers. Esto se ha convertido en un mundo complicado y confuso, porque mucha gente se apartaron hace tiempo de la doctrina de Dios. This has become a complicated word because a lot of people have departed from the presence of God.
Para Dios es una vergüenza algunos altares que la gente empiezan a prender luces y con baile mundano en los altares. Dichosos son que Dios no sigue matando gente todavía. Dios todavía sigue siendo santo y será santo. Por eso la iglesia de Dios tiene que entender que solamente Dios te va a santificar. Acerquémonos a Dios hoy más que nunca. God is embarrassed with a lot of altars today that they have lights on like if it was a disco or something, and God wants us to get closer to Him. Si yo te voy a bailar en el altar, te voy a danzar en el espíritu. If I'm going to dance in the pulpit, Hey, I'm going to dance in the Te voy a spirit. danzar en el espíritu, I'm no, gonna dance in the spirit. no en bailes sensuales, mundanos, Not que sexual lo que traen es dances. seducción a la casa de Dios. Fuera toda seducción de la All casa de sexual Dios. dances. Alabado sea Dios. Sexual dances in the name of Jesus. Iglesia que lo que parecen es un club nocturno, Churches that they look like a club. un desfile de Nightclub. moda en la casa de Dios, A place of un desfile. yeah, a fashion show. Un día de esto Dios se tendrá que quitar el cincho espiritual. God will have to take out His belt. Y el que no quiera ser cinchado y Dios lo trate a correazo, que se meta con Dios en la presencia de Those that Dios. don't wanna ¿Cuánto be alaban la with gloria God, de Dios they aquí gotta hoy? seek the presence of God. How many people worship Metámonos God? con Dios cada día, iglesia, y veremos la gloria de Dios más y más grande. Get closer to the Lord and we shall see His greatness every day greater and greater. Perseveraban, es sostenerse, esperaban. They will persevere. They waited. Dice, en la comunión uno con otro se mantenían And the juntos. communion, one with the other, they were always together. Diga conmigo, sinergia. Say with me, synergy, Diga cornonía. coordinate. Diga amistad. Say friendliness. Diga familia de fe. Say family of faith. Tú y yo somos una familia de You fe. and I are a family of faith. Alguien puede alabar a Dios por esta gran familia. Praise the Lord for this great family. Y cuando Dios está, la gente no pelea, no contiende. Y si pelean, se reconcilian y siguen hacia adelante. Alabado sea Dios. Cuando Dios está, hay poder de When reconciliación. God is in the midst, the family don't fight. We gather together. There's reconciliation. Diga conmigo, temor de Dios. Say fear of God. Y sobrevino, verso 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Cuando hay avivamiento, hay temor de When Dios. there's a revival, there is fear of God. Hay reverencia. There's reverence. Y uno sabe que está delante del Dios 3 veces And santo. we know we're under the Lord 3 times holy. Y uno sabe que tiene que acercarse a la santidad de Dios. Y cuando te enfrenta a la santidad de Dios, tu vida es transformada, es cambiada por el poder de Dios. Porque la santidad de Dios te hace cambiar. Si no ha cambiado todavía, hoy es un día bueno para Yes. cambiar. And when we get close to the holiness of God, that makes us more holy. Estaba meditando en estos días en el vuelo de allá de Kenia. I was working on the trip to Kenya. Porque a la verdad el caso es que es un vuelo largo, eso es África. It's a long flight. It's a long flight. Y yo estaba meditando en eso. And I was meditating in Y a that. la misma vez Dios me ministraba, tiene un privilegio de ir donde yo te necesito. And God ministered to me, saying to me, you have a privilege to go where I send Que aunque por un momento te sienta cansado, dile a la iglesia, pronúnciale esta palabra a la iglesia y dile a la iglesia que yo lo necesito más que nunca predicando la palabra de Dios a donde yo lo mande. Que no me digan que no, levanta la mano, no le digas que no a Dios. Está dispuesto a ir donde Dios God te told me manda. to tell the church, be ready to go where I send you. ¿Y a qué voy para esa ciudad? And why am I going there? Voy a educar personas para plantar nuevas iglesias. I'm going to educate persons to plant new El churches. pastor Quitín Silva y la pastora van representando The Radiovisión. pastors are going to go, Kitin and Rosa representing Radio Yo voy Vision. representando nuestro ministerio. I'm going representing our ministry. Y vamos a educar personas para entregarle una Biblia a cada creyente. Hay pastores que tienen que tomar una Biblia prestada para poder predicar porque no tienen Biblia. We're going to go give them Bible. There are pastors there that they need to borrow a Bible so they can preach because there's no Bibles. Y vamos a enseñar a esa gente a cómo educar a los nuevos creyentes y ponerle And una we're Biblia en la going mano. to teach those people how to educate the new believers and put a Bible Y in Dios their me hands. ministraba y me decía, comenzaste llevando un tratadito a las naciones. And God ministered to me. You started giving out one tract to the nation. Ahora te estoy enviando a enviar miles de Biblias a las Now I'm naciones. taking you to take millions of Bible to the nation. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Diga soy parte de la bendición de Dios. I'm part of the blessings of God. Porque sal de esta
iglesia. That belongs to this Usted church. se va conmigo a cada viaje. You Alguien go with tiene me que in alabar a every Dios trip. por eso. Somebody gotta praise the Lord for that. Habrá gente que va a decir, ¿y qué me importan las almas? And a lot of people will say, I don't care about the souls. Pero Dios aquel día, But God on that day, si es que se salvan, if that person gets van a saved, llegar al juicio del tribunal de Cristo sin ningún tipo de they're recompensa. gonna go to the front of the judgment of God without any recompense. Yo quiero aquel día junto con todos ustedes que seamos recompensados I allí. want together with all of you to be rewarded. Porque in el the presence trabajo of del God. Señor no es en vano, di amén. Because what we do for the Lord is not in vain. Es decir, que no soy un pastor cerrado en 4 paredes. Por In eso other te doy testimonio Is vivo. that I'm not a pastor that we are closed in four walls. Esta mañana dormí como un par de horitas. Estaba con un sueño tremendo. This morning I only slept a couple of hours. I was very sleepy. Porque en estos días he tenido mucho trabajo en la obra. Because these days I had many works to do. Y yo many sentí esa things. fuercecita de Dios. And I felt that strongness of God. Quiero decirte, Dios te necesita. I want to tell you, God needs you. Es ahora o nunca. It's now or never. Si no nosotros, ¿quién? If not us, who? Si no ahora, ¿cuándo? If not now, when? Eres tú la persona que Dios You llama. are the person that God is calling. Alguien diga amén, heme aquí, Somebody say, Señor. amen. Am I here, Lord? Y también me ministraba el Señor y me decía, algunos no te van a entender y te van a abandonar en el camino como abandonaron a Pablo. And the Lord also ministered to me that a lot of people are not going to understand you and a lot of people are going to leave you like they abandoned Y me Paul. hacía sentir cómo se sintió Pablo cuando dijo, Demas se ha ido a Tesalónica y me ha desamparado amando este mundo. Like Paul said, Demas has left this world. Y el otro se fue por allá y por acá. This one left this way and this one left that Y Pablo way. se sentía solo. And Paul felt alone. Pero Dios le dijo, todavía tengo mucho pueblo. But God told him, Todavía I still have a tengo lot of mucha people. gente. I have a lot of people. Hermano, Dios tiene mucho pueblo God todavía. has a lot of Parece people. que el pecado arropa la tierra para muerte, pero el poder de Dios It también looks arropa la like- tierra para vida. it looks- Alabado sea It Dios. looks like the sin is covering the world, but God is also covering the world for His. ¿Por qué es la persistencia de Dios en que la gente se convierta? Why is God persistent for people to get converted? Porque el que muere sin Cristo tendrá una muerte terrible, horrible. Because the person that dies without Christ is going to have a terrible death. Hebreos capítulo 9 y verso 27 dice la palabra de Dios. Hebrews 9:27 says, Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de la muerte el juicio. it is written for men to once to die and once to die Es decir, judgment. todo el que nace un día morirá si Cristo no ha In other venido. words, all those that are born one day shall die. if ¿Qué God va a hasn't come. decir aquella persona que se olvidó de Dios? What is that person going to say that forgot about God? Romano 12 dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios Romans 12 says, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. amen. Sé que es mucho. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Let me praise the Lord this hour. Preséntate en sacrificio vivo Present yourself as a sacrifice, a living y sacrifice. pelea por tu salvación. Fight for your salvation. Dios dice pelea. God says fight. Dile a tu vecino pelea. Tell your neighbor fight. Dile pelea. Fight. Pelea. Fight. Pelea. Fight. Gente cruzado de brazos mirando a ver qué va a pasar. No, sigue peleando, escapa por tu vida. Alabado sea Dios, escapa por tu vida. Métete en los campeones de Dios. Hallelujah. People with their arms crossed. God tells you to fight. Fight for your salvation. Get in with the champions of God. Vino temor de Dios a toda la gente. Fear came upon all the people. Y todos los que habían creído estaban juntos. And all those that believe would Y gather. tenían en común todas las And cosas. they had in common all things. ¿Qué pasa cuando una persona le está faltando algo? What happens when a person is missing something? Comience a darle gloria a Dios por lo que tiene. Start giving glory to God for what you have. Si todavía te queda Dios, aunque el mundo entero te haya dado la espalda, si todavía tiene a Dios, todavía sigue la victoria You contigo. still have the victory if you still have God in your life, even if everybody abandons you. Alguien cantaba, que se vayan todos, There's a song that says, let everyone go, menos tu presencia, but not your presence. que me dejen todo. That everyone leave Ay, me. espérate, que yo no soy cantante, espérate. Pero que no me falte, ¿qué es lo que dice? ¿El Espíritu qué? De todo. Que se vayan todos. Y yo no estoy diciendo de ustedes, estoy diciendo los que no quieren que tú le sirvas a Dios, los enemigos de Dios, que se vayan lo más lejos posible y que lo dejen en paz, que lo dejen tranquilo, que lo dejen quieto, alabar a Dios. The
leave us alone. Contigo y conmigo perderá el diablo el With you tiempo. and I, the devil's going to waste his time. Porque nacimos para amar a Dios. Because we were born to love ¿Alguien lo puede God. alabar todavía? Somebody can praise him still. Cuando hay avivamiento hay salvación de almas. When there's a revival, there's salvation of souls. ¿Por qué es que nos interesan tanto las almas? Why do we interest ourselves so much in the souls? Porque ese es el llamado a la iglesia. Because that's the calling to the church. Aunque sea difícil, yo sé que no es fácil. Even if it's hard, I know it's not easy. Y te lo tengo que testificar para animarte a que haga algo por la obra de Dios. And I have to testify and to encourage you so you can do something for Dile the a tu Lord. vecino, algo tiene que hacer por la obra de Tell Dios. your neighbor, you have to do something for the Lord, for the cause of God. Ahora en febrero tengo que ir a Guatemala. Now in February, I have to go to Guatemala. Regreso de Guatemala y solo estoy 2 días aquí y ya regreso a El Salvador. And I'll be back, and I'm going to be only 2 days here with my wife. And I have to Regreso go de back allá to 3 Salvador. semanas y ya estoy allá en África. And I'm going to come back, and then I Y have to go mientras to tenga Africa. vida voy a predicar la And as palabra. long as I have life, I'm going to preach the Te word. desafío, predica palabra. I challenge El mundo you se to pierde preach sin the Dios. word. The world is lost without God. Palabra reprimida dentro de las personas. Words that are retained inside of us without God. Come solo, Eat alone. come solo. Eat alone. Algunos de la tierra Dios le va a decir, está comiendo solo, come solo. Some of the people on the earth, God is going to say, you eating alone. Pregunta, Question. ¿está usted listo para dar lo que tiene? Are you ready to give what you have? Diga yes. Yes, say yes. Yes. ¿Está listo para dar lo que tiene? Are you ready to give what you have? Diga yes. Say yes. See. ¿Y qué es lo que usted tiene? And what is it that you have? Tiene palabra en abundante. You have abundance of word. Tiene palabra de Dios. You have word of God. No te la comas solo, reparte Don't leave it palabra. alone. Give it out. Praise the Lord. Hallelujah. Verso 46. Verse 46. Estoy enamorado de la palabra de Dios. I'm in love with the word of God. Mire lo que dice, verso 46. Let's see what verse Y 46 perseverando unánimes cada día en el templo. 7 cultos en el templo. Cada día. Ay, Padre. Cada día en el templo. And they continue daily on accord in the temple. ¿Quién imaginó que tantas personas iban a volver creyentes cibernéticos? Who imagined that we could have so much internet people? Por todo el mundo anda gente creyente suelto por montones, creyentes cibernéticos que perdieron el camino de la casa de Dios. A lot of people that are now in the internet, they lost interest for the house of God. Todavía la casa de Dios está abierta. The house of God is still open. Todavía está abierta. ¿Alguien It's puede still entender open. lo que estoy hablando? Somebody can understand what I'm saying. Pon la casa de Dios en tu agenda. Si puede ir al trabajo todos los días, ¿por qué va a dejar a Dios esperando en un If culto? you ¿Por could go qué? to work every day, why are you going to let God wait for you in a service? Pastor, mi familia no se quiere convertir. Cáele en oración encima y Dios le va a caer encima y lo va a cambiar. Aleluya. Cáele en oración encima. Dios lo va a Pray cambiar. for your family. God is going to change them. Para Dios no hay nadie duro. For God, there is nothing hard in. Avivamiento es quebrantamiento y A lágrimas. revival is breaking, tears. Avivamiento es humillación sobre las rodillas. Revival is going on your knees. Quiere ver el poder de Dios, pasa tiempo sobre las You want to rodillas. see the power of God? Spend time on ¿Alguien me your está knees. entendiendo hoy aquí? Is someone understanding Pasa here today? tiempo sobre la rodilla. Spend time on your knees. Y vas a ver que hasta manejando el carro tú vas hablando en otras And lenguas. you're going to notice that even driving your car, you're going to go. Y cuando entre por la casa de Dios va a entrar con alegría y con gozo, And when alabando you a Cristo. enter the doors of the house of God, you're going to do it with rejoice. Y tu familia te va a decir, dame algo de lo que tiene. And ¿Qué your es lo que family is going tiene? to say, give me some of what you have. What is it that you have? El que tenga avivamiento no anda con la cara como un limón. So Anda never contento, have anda alegre. El gozo de Jehová. Mi fortaleza es. Ponte en pie en esta hora y dale la gloria. The joy of the Lord is my strength. Alguien le puede aplaudir a Dios en esta mañana. Somebody could give a hand clap of praise to the Lord.